Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 5 centavos, el búfalo, pero que tiene tres patas, de 1937D. Es una de las monedas estadounidenses modernas más importantes y probablemente el tipo más conocido comparado a otras monedas tal como el Indian Head de 5 centavos. Irónicamente, la variedad de búfalo de tres patas de 1937D no es una verdadera variedad, ya que la pata faltante se incluyó en el nuevo dado. Bueno, para ese entonces, ¿no? En cambio, la moneda es un ejemplo de algo llamado reverso de troquel desgastado, y le estoy colocando en inglés el término, las palabras que acabo de decir para los curiosos, los que desean buscar más información. Y les voy a explicar, aparentemente un empleado de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos había pulido en exceso tanto el troquel superior como el inferior, y les voy a dar un ejemplo. Pueden ver esta imagen de un troquel positivo y negativo. Bueno, es de otra moneda, pero lo hago para que tengan una idea de lo que estoy hablando. De hecho, los profesionales mencionan que supuestamente el operador de la prensa usó una barra de pulido para eliminar una serie de marcas de choque en lugar de reemplazar los troqueles. Este pulido eliminó casi toda la pata delantera derecha del búfalo, dejando solo el casco y creando una apariencia de marcas en la pata. Normalmente los troqueles se retiran del uso una vez que comienzan a mostrar dicho desgaste. Sin embargo, se estaba presionando a la Casa de la Moneda de Denver para que aumentara la producción, y las matrices de níquel de búfalo se usaron más tiempo de lo normal. Por lo tanto, se estima que se crearon más de 20,000 piezas. Ahora, hablemos de los diferentes precios de acuerdo al mercado actual. Y es verdad que existe un punto importante del por qué tiene su valor. Y es que esta moneda de 1937 de Buffalo Nickel es escasa en condición de circulación. Hasta notarán que los coleccionistas incluso buscan hasta en grado XF 45 e inferiores. Y les daré un ejemplo. Si el grado es G4 a G6, deben esperar comprarlo o venderlo aproximadamente entre $200 a $500. Obviamente la demanda aumenta rápidamente una vez que el grado llega a XF, que se pudieran estar aproximadamente entre 900 a $1,500. Y bueno, ya si estuviera en grados más comunes como AU55 a AU58, estas monedas suelen venderse entre 1,250 a $2,000. Aunque estos precios pueden variar y un día el precio puede subir como también puede bajar, ya que depende grandemente de la demanda de los coleccionistas, les daré otro ejemplo en grado AU58, autocalificado y que se vendió en eBay por $427. Y esto fue en agosto del 2022. Lo encuentro muy bajo, pero este detalle que les voy a mencionar es importante. Esa moneda tenía una fotografía o una imagen extremadamente borrosa, y no está claro si la moneda incluso tenía hasta tres patas, que ese es el detalle más importante. Por lo tanto, ojo con todos estos detalles que yo menciono. Otra moneda que quiero mencionar, y esto es una venta de una casa de la subasta, el de Heritage Auction, que llegó a vender una moneda en grado AU58 con un sutil tono naranja púrpura y con una calcomanía CAC verde. También en agosto del 2022 se llegó a vender en $2,100. ¿Vieron la diferencia? O sea que usted a lo mejor puede tener una moneda
que puede costar más de $2,000, pero si lo está vendiendo con unas imágenes horribles, no menciona los detalles que puedan tener la moneda, su venta va a ser muy poca. Así es que presten atención a todos estos detalles que yo estoy mencionando. Para que tuvieran una descripción sobre las diferentes tonalidades, es porque la imagen era clara y precisa en esa venta de Heritage Auction. Otro punto era que tenía una calcomanía de CAC, que significa que fue calificado nuevamente. Si usted no sabe lo que es CAC, déjame un comentario que yo le menciono. Y es una compañía, lo designa como una moneda de pura calidad. Yo quiero mencionar estos datos porque son muchos de ustedes que se confunden y me dicen que ese es el valor de su moneda. Sin embargo, nunca ha estado certificado cuando me lo mencionan, ¿no? Cuando le hago la pregunta, ¿su moneda está certificada? Me dicen no. Nunca han recibido una calificación de CAC. Y aunque tengan el mismo grado, estos puntos son importantes, los que ya mencioné anteriormente. Y si usted está confundido con lo que yo estoy mencionando, por favor déjeme un comentario. Yo lo leeré y le explico su pregunta lo mejor posible. Por último, hablaré de la moneda que está en grado Mint State. De hecho, la demanda se dispara para los grados MS64, que se pueden vender aproximadamente entre $5,000 a $9,000. Pero si quiero hablar de ventas extraordinarias, tal como son estas dos monedas que quiero mencionar, la primera moneda certificada por NGC en grado MS67, que se llegó a vender por la subasta, la casa de subasta Heritage Auction, por $85,000. Y esto fue en el 2016. Pueden ir en línea a corroborar. Queremos observar el porqué de este valor, además de su buen grado, su escasez, pero se puede ver su atractivo visual. Es completamente lustroso y simplemente rebosa. La moneda también muestra detalles excepcionales, acentuados por tonos dorados y lilas. La otra moneda que quería mencionar la vendió la casa de subasta Legend Rail Coin Auction en el 2021. De hecho, se considera una venta con precio récord. Fue recalificado por PCGS como MS66 más y se vendió por poco menos de $100,000. ¡Wow! Increíble. Cuando yo menciono los detalles de las monedas, los grados, las condiciones, es porque son datos que son importantes a la hora de dar valor, así como el atractivo visual, donde se certificó y sobre todo la demanda de parte de los coleccionistas. Por eso quiero que presten atención a todo lo que menciono, porque de esa manera sabrán la importancia de estos detalles que hacen que algunas monedas sean valiosas. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que sea de su agrado. Y si les gustó, pues apreciaría un like, un dedito arriba, como una forma de aprecio a mi trabajo. También siempre les dejo mi dirección porque he notado que a algunos les gusta escribir para asesoría o enviarme algunos regalitos. Me han enviado hasta cadenitas bien lindas. O sencillamente me han enviado alguna donación para el canal. La semana pasada se fue un grupito de cartitas y les doy muchas gracias a todos ustedes por su gran apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.